La histeria es causada por un útero errante o por partes rotas del útero, circulando por las arterias y con mayor virulencia en el cerebro. Nuestros maridos y padres decidían nuestro destino. Nuestros destinos eran decididos por apretones de manos. Apretones de manos entre los hombres, detrás de la puerta cerrada. No pienses, no recuerdes, no invoques las páginas impresas de los libros. Una niña no necesita libros. No pienses, pensar no es natural para las mujeres. No pienses, pensar es dañino en las mujeres. Hola, queridas oyentas, bienvenidas una vez más a estos episodios de Coloquios de las Literatas. Antes de empezar, nos vamos a presentar por si hay alguien que sea nuevo por aquí. Yo soy Marta, que tengo la cuenta en Instagram, Antigona Lectora, y también en YouTube con el mismo nombre. Y yo soy Sadie y llevo la cuenta de Instagram de literature.com. Y bueno, no sé si por la intro os habéis hecho un poquito una idea de lo que íbamos a hablar, pero hoy pues vamos a abrir aquí un melón importante y es el tema de la salud mental y el género. Entonces, este fragmentito que ha leído Sadie está, en realidad pertenece también a una antología que antologa Joyce Carol Oates y es el relato que ella aporta a la antología de Perversas, editado por Horror Vacui. Está sacado de una novela, es la última novela de ella, que se llama Carnicero. Y en este librito, pues ella hace como una especie de ficción novelada de un médico en el siglo XIX, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero en la novela es Silas Wade, y bueno, pues fue un señor que decidió experimentar con mujeres que que estaban encerradas en una institución psiquiátrica y lo que hacía era experimentar a nivel ginecológico con ellas porque se relacionaba que la mayoría de sus problemas de salud mental tenían que ver con los órganos femeninos. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que queremos hablar hoy, ¿no? Cómo se ha patologizado a lo largo de los años y de la historia, pues la rebelión de las mujeres eh, un poco la rebelión y aquellas que no cumplían con su papel de mujeres, ¿no? Y se las encerraba en instituciones mentales como instrumento punitivo y de control. Entonces, lo que voy a hacer aquí para contextualizar un poco todo lo que vamos a hablar y todos los libros que vamos a compartir es, pues leeros unos pequeños fragmentos que he sacado de un librito que leí hace tiempo que no recuerdo muy bien ahora el nombre, pero bueno, si luego cuando lo vuelva a buscar lo añado, lo podemos añadir en comentarios cuando editemos el vídeo. Y, y bueno, pues a lo largo de la historia de la medicina, como que la anatomía y la fisiología de la mujer con la enfermedad mental, de tal forma que se respaldaba con el prestigio de la ciencia la predisposición de las mujeres a sufrir trastornos mentales. Esto es importante porque, bueno, la construcción de la locura femenina a lo largo de los siglos siempre ha estado sesgada por una visión biologicista, androcéntrica y patriarcal. Voy a ir mencionando un poco cómo se ha tratado en las diferentes etapas históricas y bueno, pues podemos ver los egipcios, griegos y romanos concebían el útero como un órgano errante. Entonces estos señores como Platón e Hipócrates, que eran pues listísimos ellos, atribuían la locura de la mujer a una mala posición del útero. Se le conocía como útero flotante. Parece un chiste. Sí. Asociaban esta forma, ¿no? El origen de la conducta de las mujeres a una alteración de procesos biológicos y recomendando como método curativo la pasión y el amor seguidos del embarazo. Hay que reírse porque... Luego en la Edad Media, que bueno, esto también trae tela, pues se abandona la idea de la histeria como enfermedad médica, por lo que el objetivo ya no será la curación de las mujeres, sino que se les confiere una entidad pecaminosa, ¿no? Pasando a tratárselas como brujas.
Entonces, de esta forma, el cristianismo pasó a considerar la histeria como una posesión diabólica y el destino de muchas mujeres pues, fue acabar calcinadas en la hoguera. Y no fue hasta siglos posteriores que se volvió a considerar la histeria como una enfermedad, asociándose de nuevo a su fisiología y anatomía femenina. Que esto pues vuelve a ocurrir de nuevo en el siglo XIX, ¿no? Que el aparato genital de la mujer es el órgano que más domina el cerebro, tanto en estado de enfermedad como en la normalidad. En consecuencia, se empieza a abordar el tratamiento de la locura femenina con la indicación y desarrollo de terapia quirúrgica centrada en los órganos genitales de la mujer, que es un poco lo que denuncia Oates en el libro de Carnicero. Y defiende e impulsa esto se defiende y se impulsa principalmente por los psiquiatras de la época y se amparaban en la relación entre el aparato genital de la mujer y el sistema nervioso. De esa forma, pues se publicó toda una obra sobre ovariotomía, en el que ya se empiezan como a encontrar datos de tratamientos diferenciados según el sexo del paciente ante una misma patología, ¿no? Es como, creo que es la primera vez que ocurre en la historia de la medicina. Luego, pues vino Freud, que tampoco ayudó mucho con su psicoanálisis y contribuyó a que la reproducción pues, de un sistema patriarcal y androcentista, ya que la diferencia biológica será la que marque la desigualdad. En ese sentido, la identidad de la mujer siempre se ha formado a partir de la identidad masculina, quedando relegada a un segundo plano, y es algo que se ha construido social y culturalmente a partir del hombre. Como consecuencia, pues bueno, un poquito lo que vemos también hoy en día, ¿no? La identidad femenina en contraposición a la del hombre se ha atribuido a un menor valor social y se ha asociado con un mayor nerviosismo, con la pasividad, con la intuición, ¿no? Y queda construida la identidad femenina en torno a la belleza, la docilidad, la vulnerabilidad, en los afectos, lo relacional, en la entrega y el cuidado total a los demás, introduciendo así la dependencia en el propio constructo de la mujer. A todo esto hay que añadirle ya, para acabar de rematar, que las connotaciones morales en cuanto a lo que se espera del comportamiento de las mujeres, la exigencia de que sean madres y esposas, convirtiendo todo deseo o iniciativa personal en algo obsceno y condenable. La relación de todo el sistema de salud mental como una herramienta punitiva para las mujeres es muy heavy. Y es lo que tú dices, ¿no? Ya hayas ido atribuyéndolo a unas características físicas como en el Antiguo Egipto o luego en la época victoriana, o dándole como ese punto de vista de moralina, ¿no? Con la caza de brujas, etcétera. Al final, la figura de la mujer loca o de la bruja o de la mala mujer o de la mujer monstruosa, todo se reduce, o sea, las características o lo que tienen en común es la rebeldía y el no encajar en un canon muy concreto. Entonces, son todo como instrumentos, ¿no? de la narrativa hegemónica para desmontar a esas mujeres y al final dominarlas. Si no es por las buenas, será por las malas. Sí, o sea, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? Pues sobre todo por eso, porque la finalidad es desarticular, incluso llegar a deshumanizar a esa persona, ¿no? Cueste lo que cueste, con el fin de que sea sumisa y dócil. Entonces, o sea, es que es muy heavy esto. Sí, sí. Cuando hablábamos para preparar este coloquio, de lo primero que hablamos fue de películas, de hecho, antes que de libros. Empezamos a hablar de películas porque hay una película en concreto súper conocida que, de hecho, el título de esta película da nombre a un mecanismo de manipulación, se ha conocido como la luz de gas o gaslighting. Y esto es una peli del 44, dirigida por George Cukor, que básicamente va de un señor con un oscuro secreto, que no vamos a contar para no destripar películas, ¿no? Y una mujer que tiene un poco de idea de ese oscuro secreto. Y entonces toda la película es este hombre haciendo las mil y una para hacerle creer a esta mujer y a la peña que rodea a esta mujer que está completamente loca y que lo que está diciendo no tiene sentido, para que la gente pues no le dé crédito a lo que esta mujer sabe, ¿no? Y que no se desvele lo que él ha hecho. Entonces, yo pienso que es un ejemplo muy claro pues de
de eso, de cómo la locura o la supuesta locura se ha usado muchas veces como una herramienta para deslegitimar, que me atraganto, para deslegitimar el discurso femenino, la visión de ciertas mujeres cuando son molestas, cuando pueden hacer tambalear el status quo. Digo, la forma más fácil de que nadie las escuche es decir que están puto locas. Sí, de hecho, también hay otra peli, ¿no? Que es como una especie de patronato sueco, se llama Rebeldes, está en Filmin, y trata un poco de esto, ¿no? Fue una institución de la que no se conoce casi nada. De hecho, yo he intentado buscar información y no he encontrado absolutamente nada. Entonces, lo que se hacía era encerrar a mujeres en las que su conducta estaba siendo, pues eso, molesta, no interesaba, ¿no? O conductas también muy relacionadas a la libertad sexual, ¿no? Es decir, cuando una mujer pues es un poco ligera, ¿no? Como ellos las llaman, las encerramos, porque esto no conviene, da, bueno, pues igual una serie de referentes de que las mujeres podemos adueñarnos de nuestra sexualidad. Y un poco la peli trata pues de un caso en particular, de cómo se la encierra en una institución psiquiátrica, que hay un señor que hace una valoración y que él se inventa, porque ella está perfectamente en sus cabales y no tiene ningún tipo de patología de salud mental, y cómo acaba encerrada esta mujer ahí, ¿no? También cómo se las engañaba con la idea de que si se comportaban bien iban a tener una serie bueno, pues de beneficios, ¿no? O iban a poder reducir sus condenas, porque a muchas de ellas se las encerraba, se les quitaba sus hijos, ¿no? No podían, los hijos pasaban como a pertenecer al gobierno, ¿no? Iban a casas de acogida. Y entonces, pues al final, de algún modo se las engañaba a través de la figura de sus hijos y luego, pues no, nunca tenían esos beneficios, ¿no? Se portaran bien o se portaran mal, siempre con castigar. Bueno, esto me ha recordado o sea, la de llamar a las mujeres locas para deslegitimarlas es un paso, en la de encerrarlas directamente y someterlas a X tratamientos para acallarlas o simplemente para castigarlas por eso, por una serie de comportamientos no deseables, y hasta el siguiente nivel. Yo, haciendo así revisión, ¿no? de qué podíamos hablar en este episodio, me acordé de otra película que justamente es algo muy parecido, y es curioso porque es una película como de terror de estas de serie B baratujas. Sale Boris Karloff y es una peli del 46 que se llama Bedlam, que básicamente va de un hospital psiquiátrico donde el doctor jefe, que es Karloff, tiene toda una serie de prácticas cuestionables con sus pacientes. Y hay una mujer, no recuerdo si era una reportera o era alguien que va a visitar a una pariente, hace muchos años que la vi, pero que, bueno, ve lo que está pasando en ese hospital y decide denunciarlo. Y entonces, para que esta mujer no salga a denunciar la mala praxis de este médico, el señor coge, la encierra también con un diagnóstico que se saca de donde yo me sé bueno, la ingresa y la retiene ahí contra su voluntad. Entonces, es curioso, ¿no? Como algo que se ha usado, pues eso, como una peli como de terror o que podría ser, o sea, es que parece que fuese ficción, ¿no? Algo que no podría pasar en la vida real, pero es algo que era muy, no sé, estaba bastante a la orden del día, especialmente en determinados momentos especialmente en determinados momentos cuando el proceso, ¿no? para meter a alguien en un hospital dependía de eso, de que un par de hombres se diesen la mano y llegasen a un acuerdo y no se indagaba más allá. Sí, o sea, claro, parece como que no puede ser real, ¿no? También, pues al hilo del patronato sueco, tenemos el patronato aquí en España, que aunque no fue una institución psiquiátrica al uso,
Sí que fue una institución en la que pues eran como instituciones correctivas Mm, o cárceles de la moral, ¿no? Donde se encerraba a las mujeres con la intención de redimirlas y convertirlas en aquello que ellos querían. Hace poco además vi la película del alumbramiento también. ujú, Esto habla de la institución de Peña Grande, que era una cárcel para mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio. mm, Y bueno, es verdad que aunque ha habido mujeres que estuvieron encerradas en esa institución que han dicho que la película como que no refleja mucho, ¿no? Todo lo que pasó allí, pues si te pones a indagar un poco pues con otros libros como de Consuelo García del Cid, Las desterradas hijas de Eva, te das cuenta de que es que eran auténticas barbaridades, ¿no? O sea, mm, instituciones dirigidas y controladas por la Iglesia, ¿no? Porque eran de las cruzadas evangelistas y cómo, o sea, adoctrinaban a las mujeres de una forma brutal, con una violencia extrema para conseguir que, pues, que fueran como decía en este caso la dictadura que las mujeres tenían que ser, ¿no? Aliado con la institución eclesiástica. mm. Bueno, al final son distintos cuerpos de poder, o sistemas de poder, ¿no? Pero que todos van a Sí, una en cierto, en cuanto a mantener una cierta estructura social. Hay una última película que encaja en esta categoría, ¿no? De que ejemplifica muy bien, pues cómo el sistema de salud mental se ha usado para dominar y controlar a las mujeres. Y esta es la que hablábamos justamente el otro día de que sale Liz Taylor y Montgomery Clift, que también sale Catherine Hepburn, por cierto, haciendo de hija de la gran puta, que bueno, esta mujer hace bien todo lo que hacía bien todo lo que hacía. Es una película que se llama De repente Último Verano, que está basado, o sea, el libreto es de Tennessee Williams. Y esto es, o sea, un claro ejemplo de cómo se patologiza a una mujer que sabe más de lo que debería para que no se vaya de la boca o si dice algo que nadie se la tome en serio. Básicamente en esta película Liz Taylor sabe que otro personaje tiene unas tendencias sexuales pues que no son lo que deberían ser en la época y para que no diga nada y no como manchar la imagen de este hombre, la tienen encerrada en una institución y no solo la tienen encerrada contra su voluntad, sino que la gracia como el intríngulis de la peli es que le quieren practicar una lobotomía a la mujer para que o sea, para dejarla completamente anulada y asegurarse de que esa información no sale de ahí. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Bueno, primero que se llegasen a hacer este tipo de procedimientos, a mí, o sea, esto es una cosa que siempre me ha fascinado en plan mal, ¿no? ¿En qué momento esto se aceptó como medicina válida? Pero sobre todo digo, a ver, hostia, es un procedimiento muy invasivo, muy extremo, de como para casos muy... y que se pudiera llegar a practicar en mujeres pues que simplemente molestaban por X motivo, es bastante chocante y no creo que sea tampoco algo así como fantasioso ni cogido con pinzas, o sea, pienso que debía... sí, o sea, una práctica habitual, yo creo. En ese sentido, luego hablaremos más adelante del Mm, libro, lo mencionaré, el de Rostros en el agua. Es que yo cuando vi esta película fue como, es que esto es Janet Frames, porque fue mm, una historia real. O sea, que esto es ficción, pero que la historia de esa mujer fue real y se mm. salvó de la lobotomía, pues bueno, luego lo cuento, pero es que es muy fuerte. No, no, que es eso, ¿no? Que a veces, o sea, la ficción es ficción también hasta cierto punto. Muchas veces bebe de lo que hay en la realidad. Y bueno, está el dicho este tan manido de que la realidad supera la ficción, pero es que muchas veces es así. Entonces, queremos hablaros para continuar avanzando en este coloquio de lo que sería el arquetipo de la loca o sí, bueno, la desquiciada, ¿no? Del ático. Y explicar, pues, bueno, un poquito qué es este arquetipo y cómo ha servido, pues, para reforzar desde la ficción, concretamente y mayormente desde la literatura, esta imagen, ¿no? De la bruja o la loca como una mujer que totalmente desquiciada e irracional, a la que, pues, no se puede tomar en serio y que hay como que controlar de forma, ¿sabes?, muy paternalista todo.
Entonces, el concepto este de la loca del ático viene de un ensayo de crítica literaria del año 79 que escribieron dos mujeres, Sandra Gilbert y Susan Gubar, que se dedicaron a analizar la ficción escrita por mujeres en el siglo XIX, bueno, XIX y hasta mediados del siglo XX. Y hablan en este ensayo de cómo las escritoras, por el hecho de ser mujeres, se ven atrapadas en esta dicotomía de o lo angelical, ¿no? Lo puro, lo maternal, que es que hemos hablado en otros coloquios, o lo diabólico, lo monstruoso, lo perverso, ¿no? Y claro, siendo escritoras, que ya quieras que no, y más en esa época, estás como rompiendo con el molde de lo que tocaría, porque estás como saliéndote de la esfera de lo doméstico, se ven como encastilladas, ¿no? en el rol este de, pues, de la loca, del monstruo, de la mujer rebelde, la mujer que no se conforma. Entonces, como ellas a través de lo que escribieron y a través de su persona como escritoras, cómo fueron capaces de, o no, de intentar romper este molde. Entonces, la figura o el tropo literario de la loca del ático es un símbolo en la literatura victoriana, sobre todo, pues de estas voces femeninas oprimidas y silenciadas que por desafiar las convenciones sociales se las etiqueta como locas, ¿no? Y este término, pues eso, surge de este ensayo, que se enmarcaría dentro de lo que es el feminismo de segunda ola, y surge como un término con el que criticar, con perspectiva de género, gran parte de la literatura, ¿no? Narrada desde una perspectiva o una voz masculina, en la que muchas veces, o sea, la figura de la bruja, la mujer loca y tal, la tenemos de toda la vida de la literatura. O sea, no hay que rascar mucho, pero no es hasta este momento, este ensayo, en que se empieza a analizar desde de una perspectiva, pues digamos, como, pues eso, feminista, decir de, bueno, ¿está loca, seguro? ¿O hay aquí otra cosa que está pasando? Entonces, como ejemplos, ¿no? de literatura clásica y relativamente conocida por todos, de qué encarna esta figura, de cómo se materializaría, ¿no? El personaje este de la loca del ático, estarían, por ejemplo, Miss Havisham, de Grandes Esperanzas, que esto a mí, como adolescente gótica que era, cuando leí la novela, me encantó esta señora, porque es como una mujer muy mayor que se iba a casar y tenía como la casa ya preparada, el banquete en la mesa, se estaba ya vistiendo, toda peinada y estupenda y tal. Y justo cuando se está poniendo los zapatos para ir a casarse con su prometido, pues le llega una carta que el prometido le dice pues no, no me caso contigo, hasta luego. Y entonces la señora, ¿no? Se queda como con un trauma de la hostia y deja la casa exactamente igual que como está en ese momento, manda a parar todos los relojes, siempre va vestida con un zapato sí y otro no, porque así es como estaba cuando le llegó la carta. Y claro, cuando el protagonista de la historia entra por primera vez en la casa de esta mujer, pues describe como un salón con una mesa de banquete, toda la comida podrida, llena de telarañas, o sea, es todo como muy esperpéntico. Y esta mujer además luego tiene a su cargo a una niña, que será el interés romántico del protagonista de esta novela de Dickens, y ha como moldeado el carácter de esta niña para que sea el arquetipo de femme fatal, ¿no? Atractiva para los hombres, pero muy distante, muy fría, que les haga sufrir. Entonces es como, claro, rascas un poquito, analizas este dúo de personajes y la figura de esta mujer mayor loca, de Miss Havisham, es como, es la bruja perfecta, ¿no? Está zumbada, está resentida con los hombres y se lo va a hacer pagar. Entonces, claro, bueno, ¿es un personaje realista? No, también te digo, es Dickens, pero bueno.
O sea, yo, por ejemplo, no he leído este libro, pero recuerdo que me dieron muchas ganas de leerlo cuando tú me hablaste de este personaje y de esa escena, ¿no? Mm, Que a pesar de que es un personaje secundario, me genera como curiosidad, ¿no? Toda esa escena con el tiempo detenido, mm, ella completamente vestida como en ese momento y sobre todo pues el hincapié de cómo se ha perpetuado este arquetipo dentro de la literatura clásica. mm, Otro de los casos lo tendríamos también en Berta Rochester de ujú, Jane Eyre. Sabemos mucho de esta mujer, ¿no? Sabemos que este señor, pues, de hecho, el ensayo que tú has mencionado está un poco inspirado, yo creo que mm. en esta novela, ¿no? Sí, sí. Aparte de todo, pero claro, eso para mí es la que más a la cabeza me viene cuando pienso en La loca del ático, es esta mujer del señor Rochester, que sabemos que se casó en algún momento, pero que no llegamos a conocer, ¿no? Sabemos que es una mujer de las Antillas, creo, pero nada más. Entonces, claro, me parece interesante comentar aquí, ¿no? El contrarrelato que hizo Mm, Jean Rhys en El ancho mar de los sargazos, pues claro, porque ella le da voz a un personaje que no solamente es la loca, sino que nos permite conocer qué es lo que le ha llevado a esta mujer a convertirse en loca, y por qué ha enloquecido supuestamente, y luego también toda la crítica colonialista que se hace, ¿no? Porque al final da la sensación de que siempre tenemos la misma visión, que es mm, la del hombre blanco y no hay nada más allá. O sea, no sabemos qué les ocurre a las mujeres, tampoco conocemos cuál es la visión o las narrativas de aquellas mujeres que quedan como en la periferia, ¿no? En los márgenes, mm. porque se está silenciado. Entonces me parece como muy importante lo que hace Jean Rhys pues en esta novela, ¿no? Totalmente. Bueno, yo ya sabes que esta es de mis novelas favoritas. Primero porque está escrita de una forma preciosa, pero sobre todo por eso, ¿no? Por el cómo dialoga con la novela original de Charlotte Bronte y cómo, pues eso, le da profundidad y le quita como la pátina esta de arquetipo esperpéntico a este Sí, personaje, que es como de, bueno, sí, vale, está encerrada en el ático y intenta quemar vivo a su marido, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado antes de esto? ¿Sabes? Entonces, creo que es interesante leer las dos y tener como esa visión, ¿no? de lo que es el arquetipo y de cómo se puede desmontar. Además, creo que este tándem de novelas ejemplifica muy bien, pues eso, lo que ha sido la figura de la loca, ¿no? Y de la mujer como marginalizada y silenciada y lo que puede haber detrás, porque ya incluso en Jane Eyre, sin adentrarse en la psicología del personaje de la primera mujer de Rochester, o sea, ya sabemos por qué la encierra Rochester. O sea, porque actúa extraño y no quiere que nadie lo sepa y se avergüenza de ella. O sea, esto hay que leer entre líneas. Esta mujer le molesta sí, 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 y total. ya está, la podría enviar con su familia o la podría llevar a alguna institución si realmente tiene problemas como para que puedan cuidar de ella profesionales cualificados, no hace falta encerrarla en una torre. Entonces, ya incluso desde la novela original se nos dan cierta, o sea, ya no se nos da a entender de que, bueno, es la loca del ático, pero ¿y por qué es loca y por qué está en el ático, no? Sí, también sobre todo porque, o sea, con este señor que a mí me cayó fatal, o sea, ya me cayó fatal en la Ujú, original, porque ves como muy claras cuáles eran como sus intenciones. Creo que se desenmascara un poco, ¿no? Y deja a los hombres, o sea, no, tío, no eres una víctima, mm, igual tú eres el causante de toda esta situación. O sea, ya deja de victimizarte, de posicionarte en el lugar de qué pena, pobrecito yo, que me he casado con una mujer y me quiere arruinar. No, bueno, es que igual el discurso no. claro. Entonces, esto también conecta mucho con el siguiente punto que queremos mencionar, que aunque no vamos a entrar en Mm, profundidad como en la vida de estas autoras, sí que nos parecía importante traerlas aquí, ¿no? Y bueno, hay una frase que he encontrado de la biógrafa de Virginia Woolf que dice así, ¿no? Las escritoras en cuyas vidas ha habido abusos, enfermedades mentales, autolesiones o suicidio, a menudo son tratadas biográficamente más como víctimas o casos clínicos que como escritoras profesionales. Y dentro de esto, pues tendríamos como pues desde Silvia Plath, mm, Alejandra Pizarro, Virginia Woolf o entre otras mujeres. mm.
creo que también el hecho como de los problemas que tuvieran a lo largo de su vida en consecuencia pues a traumas familiares, relaciones con señores indeseables, etcétera, o la relación con su propio cuerpo, como es el caso de Alejandra Mm. Pizarnik, ¿no? Que también está muy condicionada pues por el ideal de belleza femenino y cómo encajar dentro de unos estándares, ¿no? Como que todo esto, ¿no? El hecho de que ellas tuvieran este tipo de conductas que se salían fuera de la norma, les ha sabido también a los señores como para deslegitimar su obra, ¿no? Que de algún modo se hable más de ellas porque fueron unas mujeres Mm. suicidas a que pues por realmente o sea, son más conocidas por la forma de morir que por sus obras, ¿no? Sí, bueno, aquí también interseccionan esto, uno como herramienta o como, bueno, sí, herramienta, como para deslegitimarlas a ellas como escritoras, que esto lo vamos a ver, seas escritora, seas lo que seas, si se te puede como quitar, no importancia, ¿no? Pero como cuestionar tu valía como artista o como profesional, entonces si eres mujer se va a hacer. Pero también pienso que intersecciona un poco con el morbo y el amarillismo, este tan humano, que es como de, hostia, salseo. Es hasta feísimo hablar de salseo cuando hablas de personas pues, que decidieron acabar con su vida, pero creo que es una intersección peligrosa, ¿no? Que se juntan estas dos cosas, pero como bien dices, esto al final, el resultado es el mismo. Es que tenemos mujeres que fueron grandes escritoras, que se las conoce por escritoras, pero sobre todo se las conoce pues como personaje, personaje así como torturado y maldito y las vicisitudes que tuvieron en su vida y luego ya como escritoras. Y entonces, no sé, con los hombres quizá no pasa tanto esto. No, yo creo que no. Creo que además como que se tiende a ensalzar más, no sé, si una mujer decide cómo quitarse con su vida, es como tenía problemas de salud mental, pero si luego tenemos a Van Gogh que se cortó una oreja y que igual el señor tampoco estaba muy en sus cabales, pues es un genio, porque tú fíjate, ¿no? Qué cabeza tenía quizá. O sea, como que se tiende a romantizar un poco una serie de conductas de los hombres, que es como, bueno, es que este hombre muy bien no estaba, ¿no? Estaba un poco Mm. de lulu. Pero Bueno, esto lo hablábamos un poco en el anterior coloquio, hablando de los artistas hombres y cómo se les sí, perdona, incluso lo que dices tú, ¿no? Se les romantizan ciertas conductas y, oh, qué genio, porque, a ver, si nos ponemos a hablar de escritores que estaban un poquito malitos en la cabeza, que hacían cosas raras, y ya no te hablo simplemente de quitarse la vida, sino de conductas súper autodestructivas, o que dices tú, bueno, ve a terapia, por favor, así un montón, ¿sabes? Pero es que es eso, incluso se romantiza y luego los señoros, o sea, los tienen como ensalzados y quieren emularlos, por eso igual nunca van al psicólogo los hombres. No sé, pero en cambio en las mujeres es verdad, se patologiza y se... Tiene como una pátina de paternalismo, ¿sabes? El sí, asunto. sí, sí, total, O total. sea, no sé, es bueno. Sí, yo creo que dinámica habitual en el patriarcado y en la forma de, pues, de tratar la salud mental de las mujeres, ¿no? Totalmente. Nos ponemos a hablar ya de libros, que hemos hablado de muchas cosas, pero de libros todavía, ¿no? Parece muy bien. Vale, pues yo quería hablaros de un librito que se llama The Bird's Nest, que es de nuestra queridísima Shirley Jackson. Por desgracia, no está traducido al español este todavía. Esperemos que lo traduzcan pronto, ya que está viendo como un revival de interés en esta mujer, merecidísimo. Pues ojalá lo puedan traducir. ¿Por qué es interesante este libro y por qué lo traigo yo hoy aquí? Porque narra la historia de una chica que se le diagnostica personalidad múltiple. Bueno, esto es un diagnóstico que en la época no existía como tal y que incluso a día de hoy, corrígeme si me equivoco, Marta, que tú sabes más de esto que yo, pero es un diagnóstico que muchas veces es problemático. O sea, no sé si está como súper ampliamente aceptado en la comunidad. Sí, o sea, creo que de hecho en el DSM ahora recibe otro nombre, no recibe ni siquiera el de personalidad múltiple. No recuerdo ahora cuál es, pero sí que, o sea, como que no se suele, es que es muy difícil, Hmm. ¿sabes?
diagnosticar. Bueno, no me equivocaba. Entonces, este libro pues básicamente va de una protagonista que se llama Elizabeth. Es, bueno, típica chica tímida, vive con su tía, trabaja como de ayudante de bibliotecaria, ¿sabes? Una vida como gris. Este tipo de señoras que te las imaginas como vestidas así en tonos marrones, que no destaquen mucho, andando encorvadas. Y empieza a tener como una serie de episodios de insomnia muy raros y empieza a recibir como unas cartas, perdón, estaba pensando en otro idioma, unas cartas muy raras, etcétera, etcétera, y acude al médico, ¿no? En plan, no sé qué me está pasando. Y entonces este médico ve cómo a veces esta chica se dirige a él hablándole con una voz distinta, con unos gestos diferentes, un vocabulario, una forma de expresarse distinta y tal. Y poco a poco va rascando y se da cuenta de que dentro de esta chica hay como varias mujeres, ¿no? Es como si tuviese una personalidad fragmentada. Entonces, por un lado estaría como la personalidad original o con la que ella se presenta al doctor, que es Elizabeth. Luego está Beth, que es como una mujer así muy calmada, muy amigable, muy, bueno, en fin, el arquetipo este de ángel en el hogar, súper. Luego está Betsy, que es como una niña pequeña, traviesa, pero traviesa en plan mal, ¿sabes? Que es como que es contestona, hace bromas pesadas, la lía, es un poco maleducada, etcétera. Y luego ya hacia el final de la novela sale como una cuarta personalidad que es como, que se llama Bess, que ya es como el otro extremo del espectro, que pues sería eso, la mala mujer, el monstruo. Es malvada, malvada. Entonces, lo que me parece interesante de este libro, o sea, aparte de que como tenemos en una misma mujer, ¿no? Como todo un espectro de personalidades diferentes, pero que al final son como distintas, podríamos decir, distintas facetas que todos tenemos dentro. Es decir, yo creo que todo el mundo puede ser súper nice y simpático y amigable y luego tienes un mal día y eres una hija de puta. Pero pues lo pone así como si fuesen diferentes personalidades, como para, y tú vas viendo como el doctor pues se lleva mejor con unas, con otras no. Hay un momento que dice que, o sea, como que para las sesiones de terapia porque no soporta más trabajar, sorpresa para nadie, con las personalidades más desagradables o menos dóciles. Y sí, y hay un momento que el doctor, alarde de profesionalidad sin igual, empieza como a desarrollar sentimientos por plot twist, la personalidad más dócil y más cercana a lo que sería el ideal de feminidad. Y como que tiene la secreta esperanza de que cuando acabe la terapia con esta chica, su personalidad fragmentada se vuelva a unir, como perdiendo las partes desagradables y conservando, o sea, como de personalidad principal, la que a él le gusta. Y esto es un poquito decir bueno, te tendrían que quitar el carné de psiquiatra. Porque es que sí, o sea, sorpresa ninguna, pero no sé, me pareció y me gustó cómo estaba puesto. Además, a ti que te gustan los libros narrados en primera persona, es muy guay porque cada parte del libro está desde el punto de vista de una de las personalidades de la protagonista y son voces muy diferenciadas. Entonces, sí, Shirley lo hace muy bien. Ojalá lo traduzcan pronto, este libro, y pueda llegar a más gente. Como uno de los libros que me vino a la cabeza cuando pensaba en esto, que lo he mencionado antes, es el de Rostros en el agua de Janet Frame. En este caso seguimos un personaje que es Istina Mabek, que es como un alter ego que ella crea, porque bueno, está basado en la vida de la protagonista. De hecho, fue la psiquiatra la que le recomienda a Janet Frame que ella escriba este libro un poco como una especie de, pues de catarsis, ¿no? Para sanar un trauma que fue la experiencia de pasar por o sea, de ser encerrado en una institución psiquiátrica. Bueno, lo interesante también es que da igual los motivos que llevaron al encierro de Istina, del personaje, porque una vez dentro, ella deja de ser humana. Se deshumaniza por completo y se convierte en un número más. No tiene voz, ¿no? Pues se la expropia de toda humanidad, practicándole, o sea, prácticas muy vejatorias y muy humillantes, ¿no?
Entonces, bueno, me parecía como un poco interesante hablar de la vida de Janet para entender un poco qué es lo que le pasó a ella, porque es que fue muy fuerte todo esto. Y ella, bueno, ella vivió en una especie de hogar disfuncional, ¿no? Donde siempre, pues, era un hogar muy cambiante y donde las emociones tampoco eran bien recibidas, ¿no? Ella tenía, creo que eran 4 hermanos. Su hermano mayor sufría muchos ataques epilépticos y luego sus 2 hermanas más jóvenes murieron ahogadas con pocos años de diferencia. Claro, ella pues como que se obsesiona un poco por la lectura, ¿no? Y es como una mujer un poco introvertida, solitaria, que bueno, pues se convierte al final en profesora de secundaria y al igual que su alter ego en la novela, hay un inspector de educación que se obsesiona con Janet, ¿no? Es como que está, bueno, obsesionadísimo con ella, con los métodos poco ortodoxos que ella emplea y empieza pues a hacer circular el rumor de que la señora Frame, bueno, pues como que no enseña bien, ¿no? Dijéramos. Entonces, pues como no, ella no quiere entrar en las dinámicas de este señor y no le quiere hacer caso, pues él empieza a rumorear que está completamente loca. Supuesto. El acoso como que se extiende hasta un punto en el que ella ya no puede sostenerlo más y bueno, pues un poco marcada por esa infancia de la melancolía, infancia melancólica, muy triste, con mucha soledad y demás, intenta suicidar y la encierran en una institución que se llamaba Sickley, un hospital psiquiátrico, que acude ella por su propio pie en busca de ayuda para tratar su depresión. Entonces, bueno, pues allí es víctima de todo tipo de abusos por parte del personal hospitalario y de las enfermeras, entre medias de, que yo no sé la verdad cómo lo hizo ni cómo lo sostuvo, porque ella empieza a escribir estando encerrada. Jolín. Entonces, escribe su primera novela, creo que fue Old to Cry, en el año 57, y también mientras pues, le daban tratamientos electroshocks, bueno, es que era, o sea, tremendo. Le diagnosticaron erróneamente esquizofrenia, ¿Qué di? pues escribió. Sí, 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 tía, es que fue muy fuerte lo de esta señora. Consigue terminar una colección de relatos que no sé cómo, estos relatos se llamaban La Laguna, y no sé cómo llegan a, no sé, era una especie de concurso que había en un diario, a ella constantemente como que la mueven de, dijéramos, como de un ala de la institución psiquiátrica a otro, ¿no? Como pasa por distintas instituciones. Un día, estando encerrada, la única alternativa que tenían para esta mujer era practicarle una lobotomía. Entonces llegó allí un señor que le dijo que, bueno, pues que ese día no le iban a hacer la lobotomía porque había ganado un concurso literario muy conocido, que no sé si lo he apuntado por aquí, pero no, no lo he apuntado, pero ganó un concurso literario muy conocido y a raíz de ahí la dejan salir de la institución psiquiátrica. Jolín. He apuntado algo como muy significativo que ella menciona dentro de la novela, que es el tratamiento nos deja solos y ciegos, suspendidos en una vacuidez existencial en la que uno se mueve a tientas, como un animal recién nacido al contacto de los primeros consuelos. Luego, al despertar, pequeñas y asustadas, nuestras lágrimas continúan resbalando con lenta e indescriptible aflicción. Y esto que ella denuncia en la novela, ¿no? Como todas esas prácticas que llegan a deshumanizar pues aquellas personas a las que encerraban, también lo denunció muy bien Kate Millett en Viaje al manicomio. Esto está escrito desde la propia experiencia de la escritora por su paso en una institución psiquiátrica, que tampoco sé cómo pudo escribir allí dentro, tras ser diagnosticada de un trastorno maníaco-depresivo. Además, empieza como el inicio del libro, ella en plena fase maníaca, o sea, como negando completamente la enfermedad y demás, y luego denunciando pues todo este tipo de prácticas que deshumanizan a las personas institucionalizadas y construye un poco un alegato a favor de los derechos civiles de las personas con problemas de salud mental en la sociedad y también en la familia. Vaya par de testimonios. A mí el de Kate Millett me sonaba que me lo habías mencionado y lo tengo apuntado de hecho, pero Rostros en el agua no sé por qué no lo tenía. Y, ostras, después de escuchar este fragmento, lo tengo que leer en algún momento. Sí, Pero además
Yo tengo la edición esa tan bonita que tiene Trotalibros, que bueno, a mí me gustan mucho las ediciones que ellos hacen porque son Son preciosas todas. preciosas. Y vamos, lo compré y lo leí y me pareció, o sea, flipé porque luego cuando indagando sobre la vida de la autora descubrí todo esto, fue Mm, como pues, muy fuerte. sí, bueno, pero bueno, a veces es eso, ¿no? Que el tener un proyecto o una empresa creativa te puede ayudar a sobrellevar Mm. o incluso sentir que tu vida tiene un propósito más allá del estar enferma o no estarlo, pero simplemente estar encerrada. Y como en su caso, ¿no? Lo que fue su salvación dentro también Mm, supuso como el paso de poder salir del psiquiátrico, porque si no le hubieran claro. practicado la lobotomía. No, no, claro, claro. Esto ya es un caso súper extremo. Es que me ha recordado, ¿sabes? Las típicas pelis estas americanas del corredor de la muerte que lo tienen ahí Sí, atado en la total. silla y llama al gobernador en el último momento. Pero, o sea, incluso aunque no sea este ejemplo tan extremo, ¿no? El tener como esa... Es como, porque al final escribir o hacer cualquier tarea creativa también implica reconectar con tu propia identidad y es como una reafirmación de yo soy esta persona, yo estoy aquí mm, y mi vida pues tiene algo más, ¿no? Que simplemente estar aquí encerrada. E incluso también en los casos en los que sí que hay un problema, una enfermedad real, la escritura también es una forma como de terapia, ¿no? De entenderlo y de procesarlo. Hay un librito que yo leí hace tiempo que lo he querido mencionar porque creo que primero que ejemplifica muy bien, ¿no? Como las mujeres diferentes o que no se conforman con las normas sociales, pues están condenadas al ostracismo y al rechazo. Y luego también porque, aunque es un libro que se puede hacer un poquito pesado, también tengo que decir que creo que no está traducido, yo lo leí en francés y no es la lengua en la que leo más suelta. Pero me pareció interesante porque pone sobre la mesa un tema y un melonaco del que no hemos hablado todavía, pero que creo que es importante, que es bueno, no es sorpresa para nadie, la medicina está hecha por y para los hombres, ¿no? Entonces, hasta creo que son los 80, las mujeres no se nos incluía en el proceso de testeo, por ejemplo, de nuevas medicinas porque falseábamos los resultados con nuestro ciclo hormonal cambiante, que es como, pero vamos a ver, don Manolo, es que esto lo tienes que tener en cuenta. Pero bueno, la psiquiatría o la psicología no es tampoco una excepción, porque como ya hemos visto, se ha preocupado más de castigar o controlar a las mujeres que de realmente ayudar a aquellas que lo necesiten. Que nos encontramos luego muchas veces que muchas enfermedades mentales tienen manifestaciones ligeramente diferentes o sintomatología, ¿lo he dicho bien? Distinta dependiendo de si pues la experimenta un hombre o una mujer. Muchas mujeres con enfermedades o trastornos o cualquier tipo de desajuste de tipo psiquiátrico eh, tienen dificultades para acceder al tratamiento porque muchas veces no se las diagnostica o se las diagnostica mal o reciben un diagnóstico tardío, ¿no? Entonces, este librito que se llama Ouvrir son cœur de Alexis Morin habla de la propia experiencia de la autora, de cómo fue crecer en un pueblecito random industrial de ahí en mitad de Canadá, en mitad de la nada, siendo la niña rara y diferente y que no es hasta los 30 y pico de años que el médico le dice de no, es que tú tienes TDAH. Entonces, de repente a esta mujer le llega el diagnóstico, empieza como a encajar piezas y dice, vale, y por eso me pasaba esto, por eso en la escuela me costaban estas cosas, por eso ta, 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 ta. Y claro, es como escribir este libro para ella, es como un proceso de autoterapia, como de reconciliarse con ese desastre, entre comillas, de mujer que ella ha crecido y ha vivido toda la vida pensándose que era. Y es como, no, ni estoy mal hecha, ni hay nada malo en mí, simplemente pues me pasa esto y es normal, le pasa a mucha gente y a partir del diagnóstico pues también tiene herramientas, ¿no? Y formas de vivir con ello. Pero claro, hasta entonces ha sido como estar nadando contracorriente de quién es ella y de cómo funciona su cerebro para intentar encajar, ¿no? Y
Sí, o sea, bueno, salvando un poco las distancias, porque obviamente no es una enfermedad mental. Yo, por ejemplo, experimenté algo similar así cuando conocí como el feminismo. En el Mm, sentido, pasas por relaciones en las que crees que hay una serie de dinámicas o de cosas que tienen que ver contigo y cuando tú descubres que, oye, que es que no eres tú, ¿sabes? Que hay un sistema que sustenta todo este tipo de cosas, es como que la cabeza dice, ah, claro, por esto yo, todo esto que me ha pasado tiene que ver con esto, con esto, con esto, como que cobra sentido, ¿no? mm, De ahí la importancia como que, bueno, pues la gente de la medicina que es tan lista y tan, pues, se dedique igual a no, no experimentar, sino estudiar los cuerpos de las mujeres y cómo funcionan en ellas las diferentes patologías, ¿no? ujú, Yo, por último, quería mencionar aquí, que bueno, ya lo mencioné en nuestro primer coloquio, en el de maternidad, pero la historia de los vertebrados, porque bueno, me parece un libro como muy interesante en el que hace una especie de, ¿cómo decirlo? Como de cronología a nivel histórico, ¿no? De cómo se ha asociado la salud mental de las mujeres, sobre todo eh, relacionada con la maternidad y con los procesos tanto hormonales como psíquicos que ocurren en ellas, ¿no? Cuando maternan, con la propia experiencia de la autora, que es Mar García Puig, cuando ella se queda embarazada y da luz a dos gemelos, ¿no? Todo lo que ocurre en su cabeza, las cosas que ella empieza a pensar, ¿no? Y es interesante porque narra desde lo colectivo a lo individual y como que enriquece mucho, ¿no? El testimonio de esta autora. Ya no es solo lo que a mí me pasa como Maripuri, sino todo el bagaje cultural y social que hay asociado en torno a esta temática. sí, bueno, es que al final también es esto, ya no es solo que, que la excusa de es que está loca se haya usado pues como una herramienta de control, sino que justamente este desconocimiento, o, bueno, esta ignorancia consciente, que le llamo yo, del cuerpo femenino y de cómo funciona y de cuáles son sus procesos, etcétera, pues haya derivado en esto, ¿no? En una patologización de cosas que son completamente normales. Esto lo hablamos mucho en el episodio de maternidades. Igual que toda una serie de como conductas o reacciones de las mujeres frente a la violencia a la que nos podemos ver expuestas o yo qué sé, el trauma este de tener que estar como siempre alerta o de si estamos expuestas a algún tipo de violencia de género, que al final también son cosas que te acaban pasando factura, pero en vez de poner el foco en las causas de no, porque claro, o sea, es un sistema que lo suprime de esta manera, o porque funciona así, o porque se tienen que enfrentar a X dificultades en su día a día, se pone el foco en el comportamiento, ¿no? O la forma que tiene esta mujer de exteriorizarlo y entonces es que está loca. Entonces también es como esta forma como de desviar la responsabilidad y desviar el foco de atención y que al final se traduce en esto tan manido de culpar a la víctima. Además es que pasa algo también muy curioso con esto, ¿no? Y el hecho de que, claro, las conductas que se salen fuera de la norma y que igual les están interpelando a ellos, ¿no? En plan, oye, que esto que está pasando, o me siento así, o no estás actuando de determinada manera, o tal o cual, es más fácil, ¿no? Decir, bueno, esta está pirada, ¿no? Y también da un mensaje al resto de mujeres de no os quejéis, porque si os quejáis, o sea, vuestra experiencia no tiene ninguna validez y sois tratadas como locas, como le pasa a la vecina. Pues sí, bueno, es el relato este de terror colectivo, ¿no? Yo para cerrar este tema, hay una película un poco rara que también vi hace un tiempo, pero me vino a la cabeza enseguida cuando hablamos de hacer este coloquio y creo que resume muy bien todo esto de lo que hemos estado hablando. La peli se llama Dementia y es del 55 y es una película que es como una fumada psicotrópica un poco, que la escribió... Sí, no, no, o sea, es una idea de olla. La escribió un señor a partir de un sueño que había tenido su secretaria. Entonces coge a la secretaria para protagonizarla
Y la secretaria es una mujer normal, corriente del montón, o sea, no es ningún bellezón de estos del Hollywood clásico que tú pondrías de protagonista para hacer nada. Y es una peli muy experimental, sin un hilo argumental de planteamiento, nudo, desenlace al uso, sino que simplemente es como una mujer que se despierta por la noche, creo que es en Nueva York, y como que sale a la calle y le empiezan a pasar cosas un poquito como surrealistas, ¿no? Y tiene como varios encuentros y llega un momento pues que ella tiene como que defenderse, ¿no? Y acaba como matando, ¿no? Entonces, hay gran parte de la crítica, bueno, quizá no, pero una parte de la crítica vio esta película pues como una metáfora de cómo las vidas de las mujeres están constantemente rodeadas y marcadas, ¿no? Por la violencia pues que está como acechando a cada esquina, que es lo que le pasa a la protagonista de la película. Y me pareció muy interesante en ese momento, y lo volví a pensar cuando hablábamos de preparar este coloquio, que la metáfora que esta película utiliza para hablar de las mujeres y la violencia que las rodea en su día a día sea el de una mujer que está loca. O sea, que está como teniendo alucinaciones o que está teniendo como una especie de delirio esquizofrénico, porque pienso que encapsula muy bien todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es como de puertas para afuera o socialmente se te va a encastillar como una persona pues que eres problemática, que estás loca, que eres una bruja o que eres una mala mujer, pero luego como el subtexto, lo que corre por dentro, pues muchas veces, o sea, no te digo yo que no haya señoras que pues sí que tengan algún tipo de problema psiquiátrico, pero que muchas veces el subtexto es otro. Es pues eso, o que un tema de un trauma, unas violencias, o simplemente que tienes un comportamiento X que no interesa, que tienes información X que no quieren que se sepa. Y no sé, me pareció curiosa la elección de la locura como metáfora. ¿Te pareció como curiosa en positivo o en negativo? Porque es que yo aquí voy a abrir un melón que no tiene nada que ver, pero que estoy indignadísima con esto. O sea, claro, ni positivo ni negativo porque depende de la intención con la que lo hicieran, que yo no la sé. Partiendo Ya. de la base de que la idea original fue de una mujer y el subtexto que tiene, que al final es como de crítica social, me inclino a pensar que más positiva que negativa, pero tampoco sé si fue algo consciente de vamos a hacer Ya. o fue subconsciente. Y pues si fue subconsciente, entonces es que refleja muy bien como esta idea tan arraigada, ¿no? No sé. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero es que yo necesito conversar de esto y es que he visto la sustancia. A mí esta película no me ha gustado, no me ha gustado, tía, nada. Y claro, no me ha gustado porque trata de denunciar como la presión estética que hay sobre las mujeres Mm, a través de dos estereotipos muy marcados, que es una mujer que está buenísima y es joven y otra que es una vieja. La cantidad de planos que yo he visto en esa película, que eran como si los hubiera rodado un hombre, en plan, me cansé como de ver planos de culos y tetas de tías jóvenes constantemente y no encontraba yo como, o sea, no me gustó nada, tía, no le vi nada, ¿sabes? Y me ha recordado un poco esto, que me parece curioso como que se mm. hagan elecciones para denunciar una serie de cosas que sea perpetuando lo mismo que se está denunciando. Claro, es que al final también, nos guste o no, somos producto, ¿no? De la sociedad que nos genera, entonces es muy difícil escapar de todas las ideas preconcebidas y de no caer en lugares comunes. Pero esto de la sustancia me ha decepcionado porque tenía muchas ganas de verla y sigo queriendo verla pues para ver la vaina, ¿no? Pero claro, pienso que es muy fácil caer en eso. Y que luego tampoco sabes nunca si lo está haciendo como con conciencia de decir de estoy denunciando esto y lo estoy haciendo como quien, ¿sabes? Pone un espejo enfrente de lo que denuncia. O si cae en esto de cuatro patas porque cae y punto. Es un buen melón. Bueno, ya ves, ya me... Si no, no sé cuándo, pero la voy a ver porque, bueno, no sé, hay que verla, no pienso yo, ni que sea para opinar. Pero me ha decepcionado un poquito esto que me has contado. Yo me quedé un poco como que no vi nada, tía, es que no vi nada transgresor. Esto lo he visto en 300.000 películas y no entiendo muy bien esto.
No sé, ya la comentaremos cuando la haya visto. Que bueno, nada, para cerrar, pues como siempre, preguntarte qué estás leyendo actualmente. Pues no lo he empezado todavía porque ayer estuve o sea, llevo unos días intentando como cerrar lecturas que tenía ¿Mm? varias abiertas, además tuve unas semanas de muchísimo trabajo que no pude casi ni leer. Y ayer empecé, pero nada, me leí 3 páginas del Cielo de la Selva, por fin, ¿Mm? me he puesto con esta novela. Y luego tengo en mi mesilla de noche, que lo tengo que empezar ya porque es para un club de lectura, el ensayo este de Clara Serra, El sentido de consentir. Sí. Sí, pero no lo he empezado, entonces no tengo ninguna opinión al respecto, pero digamos que esas serían mis lecturas actuales. ¿Y tú qué estás leyendo, Marta? Bueno, estoy como muy metida en el mood biografía más que se empezó a leer una biografía que es de la editorial Renacimiento y se llama La vida que yo viví, de Magda Portal, que es una poeta peruana de la que yo pues desconocía, pero fue una poeta como muy importante en los años 20 en Perú. Además fue una activista por los derechos de las mujeres, ¿no? Y luchó mucho por el feminismo, derechos sociales, o sea, como muy implicada en causas sociales desde la militancia. Y hoy he recibido en casa Esta no soy yo, de Liliana Viola, que es la biografía de Aurora Venturini, ¡Qué que es... guay! sí, 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 sí. Y yo, pues bueno, entre que ahora están como que ha sido también una de las autoras que han censurado en Argentina alguna Ya. de sus novelas y que me parece brutal, o sea, que una señora de 84, 85 años revolucionara el panorama literario argentino con su primera novela, pues me interesa mucho. Pero nada, o sea, simplemente leí una página cuando llegaba a casa y ya está. Qué chula esta biografía. Yo, o sea, Venturini tengo como todas sus novelas apuntadas en pendientes y no me he puesto aún, Mm. Yo pero tampoco. mira, pues ya tenemos próximas lecturas conjuntas. Pero sí, sí, me apetece mucho leerla y qué guay que haya una biografía y todo. Yo me gustan las biografías, me cuesta ponerme a leerlas porque es como que siempre priorizo la ficción, pero una buena biografía, ojo. Sí, no sé, yo es que como que no sé qué me ha pasado últimamente, porque es verdad que las espacio mucho porque es eso, ¿no? Como Mm. que pues tienen muchos datos, a veces son un poco tediosas, pero sí que me interesaban como estas dos figuras y digo, pues a ver qué tal esto. Pues ya me contarás a ver qué tal. Mm. Pues esto sería todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y recordad que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil de Spotify o también pues, en nuestros instas individuales. Aprovecho este momentito para anunciar barra recordar, porque lo hemos publicado por Stories, que a partir de enero Marta y yo vamos a estar dinamizando un club de lectura mensual. Será todo por Telegram, entonces no hay como restricción de horarios y es como para hacerlo fácil para todo el mundo. Y que si os queréis apuntar, tenéis en nuestros perfiles, en stories destacadas, la lista de los 6 primeros libros, o sea, de enero a junio de 2025, que vamos a estar leyendo. Así que si os animáis, pues estaremos súper, súper contentas de teneros con nosotras. Y si tenéis pues más recomendaciones de libros o películas que traten este tema de la salud mental y las mujeres desde perspectiva de género, si puede ser, por favor, dejádnoslas en comentarios, que también estaremos encantadas de seguir engrosando nuestras listas de pendientes, que ya, vamos, eso es un pergamino. Ay, que se me cae el teléfono, acabando de grabar. Y, y nada, pues que eso, que nos vemos en el próximo coloquio, que esperamos que os haya gustado mucho.